por medio de Él que nosotros gozamos la dicha de estar en la presencia de Dios. Le damos gracias también a nuestro Dios por el Espíritu Santo, fíjese, por el Espíritu Santo, que es el que coloca los buenos pensamientos para llevar a cabo las actividades, fíjese. El Espíritu Santo es el que inquieta los corazones para llevar a cabo conferencias, reuniones especiales, acciones de gracias, predicaciones del Evangelio, fíjese. Dice que es el Espíritu de Dios el que produce el querer, fíjese. En esta oportunidad, fíjese que colocó en el corazón de la juventud para llevar a cabo estas acciones de gracia, de las cuales también nosotros hemos sido invitados, fíjese, hemos sido participantes de las bendiciones que Dios ha derramado. Humanamente, a veces nosotros pensamos como que no hubo mucha bendición, fíjese. Pero un alma, fíjese, un alma que ha pasado de muerte a vida, dice la palabra que es de gran precio, ni con todo el oro del mundo se puede redimir un alma, fíjese. Y no dudamos también, fíjese, que vino la palabra de Dios. Nosotros desconocemos cuántos corazones fueron confortados por la palabra, cuántos hermanos fueron redarguidos, ¿ves? Nosotros lo desconocemos, pero estamos seguros que Dios ha derramado bendición, ¿ves? Y hasta en esta tarde, fíjese que Dios tiene el cuidado de nosotros, fíjese, hermano, Él tiene el cuidado de nuestra vida, fíjese. Así como Dios, fíjese, hermano, tiene el cuidado para concedernos el alimento material a cada uno de nosotros, así tiene el cuidado para concedernos nuestro alimento espiritual, fíjese. Me gustó la expresión que decía un siervo en una oportunidad. Él decía: las personas se admiran cuántas personas se les da de comer en una conferencia general, decía él. Los hombres se admiran, decía él, cómo es posible que se le da de comer a cuántos miles. Pero me gustó la expresión que él decía: para la gente sin Cristo, yo lo entiendo, fíjese, pero para un cristiano, decía él, esto no debería de ser un asombro, decía él. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene el cuidado todo el tiempo de todo el mundo, decía él. La única diferencia que en una conferencia general se reúne la gente, pero Él le provee su alimento a toda la humanidad, ricos y pobres, de una o de otra manera, de las aves de los cielos, de los peces del mar. Él tiene el cuidado, fíjese. Y si Él tiene el cuidado, fíjese, de este hombre material, también tiene el cuidado de nuestra vida espiritual, fíjese, hermano. Él tiene el cuidado. No vaya a pensar usted que Dios nada más nos adoptó a través de Cristo
y a ver cómo nosotros seguimos la vida. No, fíjese, hermano. Él tiene el cuidado, fíjese. Por eso es tan establecido, fíjese, hermano, cuando se sienta la mesa del Señor, dice que la mesa consiste en 4 patas, decía un siervo. Uno es, decía él, la oración, otro es la enseñanza, otra es la predicación del Evangelio y el partimiento del pan. Son 4 puntos, fíjese, hermano, que Dios ha dejado para la iglesia, fíjese. Lastimosamente que nosotros muchas veces no lo entendemos. Hay algunos que dicen: yo a la oración no voy, a las enseñanzas sí voy, decía, fíjese. Pero ¿cómo va a aprender a usted a orar si en las oraciones se oyen mensajes de cómo orarle a Dios? Fíjese, hermano, ¿cómo va a aprender a orar si usted no viene a las oraciones? Otros dicen: a mí lo que me interesa es la oración, yo voy a la oración y al partimiento, pero a las enseñanzas no. ¿Cómo va a poder usted caminar en este mundo? ¿Cómo va a poder usted vencer la prueba, la tentación, si usted no escucha la instrucción? Otros dicen: yo estoy en el partimiento del pan, en las oraciones, en las enseñanzas, pero la predicación del Evangelio es para los incrédulos. Imagínense si hubieran pensado los hermanos que promovieron la predicación en la que usted y yo fuimos alcanzados. Si a ellos no les hubiera interesado la predicación, usted y yo, fíjese, hermano, estamos llamados para estar en las oraciones, en las enseñanzas, en las predicaciones del Evangelio, fíjese, en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Sabe por qué es muy importante la instrucción de la palabra? Fíjese. Porque yo desconozco, fíjese, hermano, lo que usted está pasando, lo que los hermanos están pasando, lo que las hermanas están pasando, o lo que hay por delante. Fíjese, hermano, ¿qué hay para el día de mañana? Yo no lo sé, fíjese, hermano. Usted no lo sabe también, ¿verdad? Pero ese Dios todopoderoso que habita la eternidad, Él conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro, fíjese. Y Él envía su palabra, fíjese, hermano, fíjese, hermana, para que usted y yo seamos instruidos, fíjese, para que el enemigo no tan fácil venga a destruir nuestra vida, fíjese. Si hasta esta tarde Él permite que nosotros estemos en este lugar, ¿sabe cuál es el deseo de Dios? Que usted y yo seamos instruidos, fíjese. ¿Sabe cuál es el deseo de un enseñador? Fíjese. Especialmente en mi corazón hay un deseo, fíjese, de dejar una palabra en el corazón del pueblo, algo que le va a servir para el mañana o para el presente, fíjese. Ese es el deseo. No es solamente para venir a ver nuestros rostros, fíjese, hermano, sino para dejar algo que sea de utilidad en la vida de nosotros, fíjese. Oiga cómo dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos
y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Yo me quedaba pensando, fíjese en estos textos, lo que dice el Espíritu Santo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Ves? ¿Sabe qué me quedaba pensando? Fíjese, hermano, en lo que dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que nuestro adversario, fíjese, el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, fíjese, hermano. No vaya a pensar usted, hermano, que mientras que usted y yo servimos a Dios, el enemigo está contento. No, fíjese. Dice que el enemigo anda como león rugiente alrededor del cristiano, de la cristiana, para ver quién se descuida para devorarlo, fíjese, para ver quién se descuida. Yo estaba viendo, dice que un león, para cazar a su presa, dice que el león tiene un olor, fíjese, que a la distancia se puede distinguir. Pero ¿sabe qué hace el león para que ese olor no se llegue a la presa? Fíjese, dice que ese león le busca lo contrario al aire, fíjese. Si él mira que el aire viene para acá, él se va así de frente para que la presa no se dé cuenta cuando ya lo tiene enfrente. Le busca lo contrario, ¿ves? Eso es lo que hace el enemigo, fíjese, hermano. El enemigo estudia, fíjese, la vida del hermano, la vida de la hermana, lo estudia, se queda viendo. ¿Qué es lo que a usted le agrada? ¿Qué es lo que a usted le agradaba en el otro tiempo? Él lo sabe. ¿Acaso no estuvimos en las manos del enemigo, pues? Cuando practicábamos el pecado, ¿sabe qué dice la palabra? Que todo aquel que hace pecado, su padre es el diablo. ¿Acaso no nos conoce él? Fíjese, hermano, él conoce qué le gustaba a usted, qué le gustaba a su servidor, qué le gustaba a la hermana, fíjese, él lo conoce. Y dice que él coloca, fíjese, hermano, él estudia la manera para poder acercarse a nosotros y destruirnos, fíjese. Pero ¿sabe qué dice el Espíritu Santo? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, fíjese. Si usted y yo estamos cerca de Dios, fíjese, hermano, el enemigo no puede llegar a nosotros. Me quedaba pensando, fíjese, hermano, que el diablo no puede hacer nada que Dios no lo permita, fíjese, hermano. Venía a mi mente, fíjese, cuando Satanás pidió la vida de Job. ¿Qué fue lo que Dios le permitió tocar a Satanás? A los hijos de Job entregó primero, fíjese. Dice que Job era un hombre justo, un hombre recto delante de Dios, que Dios daba testimonio de Job. Pero ¿sabe qué hacían los hijos de Job? Mientras que Job era recto delante de Dios, dice que sus hijos se pasaban embriagando, fíjese, emborrachados. Cuando Satanás vino a pedir la vida de Job, lo primero que Dios permitió que tocara de Job eran los hijos, fíjese, aquellos hijos que deshonraban,
aquellos hijos que le estorbaban a Job. ¿Ves? Eso fue lo que Dios permitió que tocara. ¿Ves? Pero si usted y yo, fíjese, ¿sabe qué le dijo Dios a Satanás? Toca sus riquezas, toca sus hijos, toca su piel, pero su alma no lo puedes tocar. ¿Sabe por qué? Porque el alma de Job estaba cerca de Dios. Fíjese. Eso es lo que dice el Espíritu Santo: acercaros a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo que quisiéramos ver en esta tarde, los requisitos para poder estar cerca de Dios. ¿Ves? Porque no vaya a pensar usted que con que usted ora, con que usted persevera, usted está cerca de Dios. No, hay requisitos para poder estar cerca de Dios. Veamos qué nos muestra la palabra. Hebreos, en el capítulo 11, su versículo a leer es el 6. Oiga lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted y yo, fíjese hermano, no creemos en Dios, si usted y yo no tenemos la fe, fíjese hermano, para acercarnos a Dios, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Fíjese? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Fíjese? Cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios, fíjese hermano, nosotros no venimos a ver a los ancianos, no venimos a ver a los ministros, fíjese. No venimos, fíjese, a escuchar al enseñador, fíjese hermano, no. Cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios, venimos a adorar a Dios, a ese Dios que es espíritu. ¿Fíjese? Cuando nosotros oímos esta palabra, fíjese hermano, no estamos oyendo al enseñador, fíjese, sino que estamos oyendo la voz de Dios, el consejo que Dios tiene para nosotros. Fíjese. Es necesario, dijo el hombre de Dios, que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que es un Dios omnipotente, que es un Dios omnipresente. Fíjese hermano, un Dios que conoce la mente y el corazón de todos. ¿Sí? Así le dijo David a Salomón. Tú, Salomón, le dijo: hijo mío, sírvele al Dios de tu padre, pero sírvele con un corazón perfecto, con un ánimo voluntario, porque Él escudriña la mente y el corazón de todos. ¿Fíjese? Yo me quedaba viendo qué es escudriñar. Fíjese, escudriñar no es solamente darle un vistazo, fíjese, no. Dice que Dios se queda viendo qué hay en mi mente, fíjese. Qué hay en su mente, hermano, hermana. Qué hay en su corazón, fíjese. Él se queda viendo. Él conoce, fíjese, cómo nosotros vivimos afuera de este lugar. Él lo conoce. Así le dijo Jesús a Natanael cuando venía a él:
He aquí, dijo, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Conocía quién era Natanael. Él conocía que ese no era un hombre mentiroso. Cuando se acercó la mujer de Samaria, le dijo: 5 maridos has tenido, y el que vive contigo no es tu marido. Él nos conoce, fíjese, hermano. Cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Otro requisito. Hebreos, su capítulo 10 y su versículo a leer es el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Fíjese, hermano. Dice que para que usted y yo podamos acercarnos a Dios, fíjese, hermano, para que nosotros podamos gozar la protección de Dios, se necesita sinceridad, fíjese, hermano. Un corazón sincero, fíjese, hermano, no es aquel que nunca falla. Un corazón sincero es aquel que reconoce, fíjese, hermano, el que reconoce sus faltas. ¿Qué faltas cometemos usted y yo a diario? Él lo sabe. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice que nosotros nos tenemos que acercar con un corazón sincero, hermano. Ese corazón sincero, fíjese, hermano, si usted tiene algo contra un hermano, contra una hermana, Él lo conoce. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Si usted tiene algo contra un hermano, va de rodillas delante de Dios, y llorando el hombre: perdóname, Señor, yo tengo esto contra mi hermano. ¿No es eso lo que Dios quiere, hermano? ¿Sabe qué dice la palabra? Confesaos vuestras ofensas unos a otros, fíjese, hermano, para poder acercarnos a Dios. Debemos de confesarnos los unos a los otros. Fíjese, ¿qué es lo que usted siente por el hermano, por la hermana? Acercarnos con un corazón sincero, fíjese. Porque Dios lo conoce, hermano, Él no lo podemos engañar, ¿ves? ¿Qué es lo que usted está pensando en este momento? Él lo conoce, Él lo escudriña, ¿ves? Pero para poder acercarnos a Él, dice la palabra, acerquémonos con un corazón sincero, purificados los corazones de mala conciencia. Porque Dios quiere que se purifique la conciencia. Fíjese, hermano, yo me quedaba pensando y estaba viendo un poco qué significa la conciencia. Fíjese, dice que la conciencia es una alerta moral, fíjese, que Dios ha colocado en el cristiano, en la cristiana. Fíjese, hermano, es una alerta que nos indica cuando usted y yo hacemos lo bueno o hacemos lo malo, fíjese, hermano. Pero ¿por qué el escritor a los hebreos dice que para acercarnos a Dios debemos de acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia? ¿Qué hace una conciencia mala? ¿Qué hace una conciencia sucia, hermano? Veamos.
que nos muestra la palabra, el Evangelio según Juan, su capítulo 8, sus versículos a leer es el 7 al 9. Evangelio según Juan, su capítulo 8, sus versículos 7 al 9. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice que en esta oportunidad vinieron unos hombres y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés que tales mujeres tienen que morir apedreadas. Dice que Jesús no les hizo caso, él siguió escribiendo en tierra. Pero como insistían en preguntarle, dice que le dijeron: ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Cuando Jesús miró la insistencia de ellos, les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice que ellos, acusados por su conciencia, empezaron a alejarse uno a uno. Fíjese, dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes, ninguno se atrevió a arrojar la piedra contra la mujer. Fíjese. Pero ¿por qué no tuvieron ese valor? Fíjese. Jesús no les dijo: tengan compasión de ella, no le hagan daño, no. Solo les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero dice que ellos, acusados por sus conciencias, la conciencia de plano de ellos estaba sucia, fíjese hermano, y yo estaba viendo qué habían hecho estos hombres, fíjese. Es verdad, fíjese, que en la ley Moisés había dicho que cuando alguien era sorprendido en adulterio, los dos tenían que morir apedreados, fíjese. Pero estos hombres dice que solamente llevaron a la mujer. ¿Qué hicieron con el hombre? Quizás era amigo de ellos, quizás era algún familiar, fíjese. Por eso contra él no querían aplicar la ley, solamente contra la mujer, fíjese. Así sucede en nosotros, fíjese hermano. Muchas veces nosotros tenemos el favoritismo con alguien, fíjese. Y eso es lo que hace que una conciencia se ensucie, fíjese hermano. No hay autoridad, fíjese, no hay autoridad. ¿Por qué? Porque hay favoritismo, fíjese hermano. Dice que los hombres, acusados por su conciencia, empezaron a alejarse de Jesús. Una conciencia sucia, fíjese hermano, lo aleja del Señor. ¿Por qué cree usted que aquel que es cortado de la comunión es disciplinado? Muchas veces se va, pasan años y ya no vuelve. Es raro ver, fíjese, que alguien que es cortado y continúe perseverando, es raro. La mayoría se va, fíjese, se va. Si nadie lo está sacando.
¿Por qué se aleja? Fíjese, ¿por qué? Porque Satanás acusa su conciencia, fíjese. ¿Cómo te vas a acercar? Ya le fallaste al Señor. Tú predicabas, enseñabas, acusa su conciencia, fíjese. Has hablado, fíjese, y algunos dicen, has dado duro cuando enseñabas la palabra. Se va, fíjese, se aleja, fíjese, acusados por su conciencia. El escritor a los hebreos dijo: acerquémonos con un corazón sincero, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo está nuestra conciencia para servir al Señor, hermano? Dice que una conciencia limpia, como dijo el apóstol Pablo, yo he servido a Dios con una limpia conciencia, fíjese, hermano. Una limpia conciencia está cerca de Dios, hermano. ¿Qué le va a poder hacer el enemigo a usted si usted está cerca de Dios? Aunque el enemigo levante contra usted calumnias, aunque se levante contra usted cualquier cosa, sus enemigos van a perecer, fíjese, hermano, porque usted tiene una limpia conciencia de que aquello de que lo están acusando no es verdad, fíjese, hermano. Como dijo el apóstol Pablo, yo he servido a mi Dios con una limpia conciencia, fíjese. Cuando están hablando algo de usted y de mí, pero no es verdad, fíjese, hermano, glorifiquemos a Dios y oremos por aquellos que están hablando mal de nosotros, fíjese, hermano. Pero si estamos haciendo lo incorrecto y están hablando lo que nosotros hacemos, arreglemos las cosas, fíjese, para poder estar cerca del Señor, fíjese, para gozar la protección de Él y no nos alejemos como lo hicieron aquellos hombres. Dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron, fíjese. Ninguno se atrevió a lanzar una piedra contra la mujer. ¿Por qué? No había autoridad, porque en ellos había injusticia, en ellos había pecado, fíjese. Eso fue lo que Jesús les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, arroje la primera piedra. No había nadie, fíjese. Eso es lo que hace una conciencia sucia, fíjese. Aleja de Dios. Pero ¿sabe qué sucede también? Fíjese, muchas veces esa alerta moral que Dios ha colocado en el cristiano, en la cristiana, muchas veces Dios nos muestra, fíjese, hermano, lo que usted y yo estamos haciendo. Pero como dicen en el buen Chapín, nos hacemos los locos. No le hacemos caso a la conciencia, fíjese. ¿Y sabe qué sucede cuando usted y yo no le hacemos caso a nuestra conciencia? Veamos la primera carta a Timoteo, en su capítulo 4, su versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acciones de gracia participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Pero el Espíritu dice claramente, dice la palabra, fíjese, que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, fíjese. ¿Qué es un apóstata? Fíjese, hermano, un apóstata es alguien que vende la verdad. Fíjese. Un apóstata, fíjese, hermano, pero ¿cómo llega
apoderarse la apostasía de este hombre, cuando este hombre ya no escucha su conciencia. Fíjese que aunque su conciencia le diga que está haciendo mal, lo sigue haciendo como que estuviera haciendo el bien, fíjese. Y una conciencia cauterizada, dice la palabra, que ya no escucha al Espíritu de Dios, sino que empieza a escuchar a espíritu de demonio y empieza a enseñar lo contrario a la voluntad de Dios. Fíjese, hermano, es un peligro, fíjese, hermano, cuando un hermano o una hermana, especialmente nosotros los ministros, fíjese, cuando nosotros ya no hacemos caso a lo que Dios nos muestra en nuestra conciencia, cuando le dice a su servidor: mira, lo que hiciste con el hermano no está bien, pero nosotros lo seguimos haciendo, hermano, esa conciencia la empieza a utilizar Satanás y ya no es guiado por Dios, dice. En los últimos tiempos, dice la palabra, hermano, en estos últimos tiempos, algunos, fíjese, algunos, no dice todos, fíjese, algunos, aquellos que no le hacen caso a su conciencia, aquellos que no purifican su conciencia, van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Van a empezar a enseñar cosas, fíjese, hermano, que es contrario a la voluntad de Dios. Por eso la iglesia, fíjese, hermano, tenemos que estar despiertos, fíjese. Tenemos que estar despiertos cuando alguien se para en este santo lugar. ¿Qué es lo que el hombre está hablando? Fíjese. No importando quién sea, fíjese, hermano. Si hay algo que no ha quedado claro al bajarse de este lugar, pregúntele, fíjese, ¿por qué usted habló esto? Cuando la palabra nos muestra esto. ¿Sabe qué dice la palabra? Hablen 2 o 3 y los demás juzguen, fíjese. Dios le ha dado la oportunidad, fíjese, hermano, para que usted pueda preguntar, fíjese, hermano, y no todo, fíjese, lo que se habla, sino que el pueblo tiene que juzgar, fíjese, hermano, si se está hablando conforme Dios manda, fíjese. Pero si nosotros, fíjese, hermano, hermana, purificamos nuestra conciencia, fíjese. ¿Cómo se purifica la conciencia? Si usted ha ofendido a un hermano, pídale perdón. Si usted ha pecado contra Dios, confiese sus pecados para que Satanás no tenga de qué acusarlo, para poder estar cerca de Dios, fíjese, hermano. Veamos un último texto y aquí vamos a concluir. El Salmo 73, 27 y 28. El Salmo 73, 27 y 28. Oiga cómo dice la palabra. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Porque he aquí, los que se alejan, dijo este hombre, perecerán. Fíjese, aquellos que no limpian su conciencia se van a alejar, dice la palabra, y tú destruirás a todo aquel que se aleja de Dios. Fíjese, el enemigo lo va a destruir cuando usted se aleja de Dios. Pero Asaf dijo: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Para poder acercarnos a Dios, allá dijo el escritor a los hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que nos acerquemos con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia. Si nosotros deseamos estar cerca de Dios, disfrutar su presencia, disfrutar su protección, su grandeza, hagamos lo que Él dice en su palabra y nosotros vamos a gozar las bendiciones de Dios. Si nosotros nos alejamos de Él, téngalo por seguro, hermano, que lejos del Señor el enemigo va a destruir su vida. Nosotros hemos entregado esta palabra con todo nuestro corazón, deseando que sea para bendición de la vida de cada uno de aquellos, de aquellas que la han escuchado, y que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Las pruebas de hoy, Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz, sirviendo al Señor. Nueva criatura soy, Continuemos leyendo la bendita palabra de Dios. Evangelio según Mateo vamos a leer. Evangelio según Mateo en el capítulo 21. Evangelio según Mateo en el capítulo 21. Los versículos o el versículo que vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo es el versículo 12. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. También el 13. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta tarde, hermanos y hermanas, pueblo del Señor, le damos gracias a Dios por la presencia del Señor Jesucristo en medio de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, confirmar que Jesucristo está en medio de nosotros? Porque se siente, hermano. Un hombre preguntaba en una oportunidad, decía: ¿por qué ustedes siempre aseguran que Jesús está en medio de ustedes?, decía él. Yo he llegado a congregarme varias veces con ustedes y yo no miro a ningún Jesús ahí con ustedes, pero ustedes siempre lo mencionan, siempre lo dicen. ¿Cómo tienen ustedes esa seguridad? Es que, hermanos, los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, podemos sentir la presencia de Él. Porque nadie, hermanos, por su propia capacidad podría pararse aquí y dar un mensaje. Tal vez lo podría hacer, fíjese, hermano, se puede, humanamente se puede, pero tener la libertad para hablar la palabra, si el Señor no estuviera con nosotros, no podríamos, hermano. Podemos cantarle porque Él está con nosotros. Podemos nosotros glorificar su nombre y con libertad hablar la palabra de Dios. Es por eso que nosotros
Creemos en las promesas que Él mismo dijo. En medio de la congregación yo te alabaré, dijo Él, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. También Evangelio de Mateo 18, 20 dice la palabra de Dios: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Tenemos esa seguridad de que el Señor está en medio de nosotros. Y por eso es que se pide respeto cuando estamos en la presencia de Dios, porque el Señor está con nosotros. Él se merece respeto. Gracias a Dios, hermanos, por las oportunidades que Dios da para poder entregar un mensaje. Ojalá usted no se vaya a aburrir, porque en una oportunidad yo estuve en una asamblea, no le voy a decir dónde, pero dijo el hermano: otra vez usted aquí, dijo, si quiere pásese a vivir aquí. Yo pensé que bromeando me lo estaba diciendo el hermano. Yo me reí. No, me dijo, es en serio, solo aquí quiere estar usted, me dijo. Da pena, hermano, pero ojalá que nosotros deseemos, hermanos, oír la palabra de Dios. Otra cosa también, que los hermanos nos abrieron puerta para enseñar 45 minutos cada uno, porque ahora las redes sociales, hermano, el otro día yo regañé a unos hermanos porque estaban viendo la predicación ahí. No, hombre, dijo, aquel ya se pasó 5 minutos. Y en lugar de estar orando ustedes porque está predicando, ustedes viendo el tiempo, están que... No miren así. Si están viendo ustedes solo para controlar dónde va a fallar aquel, no miren la transmisión, le dije yo, porque uno a veces, hermano, mira tal vez una transmisión porque tal vez hay una palabra que es para uno, o porque tal vez uno desea que hayan convertidos, pero hay quienes, hermanos, solo están viendo nada más dónde va a fallar el que está enseñando, el que está predicando, y para después decírselo a uno, hermano. Pero en esta tarde vamos a aprovechar eso, vamos a aprovechar. Lo motiva a uno cuando uno escucha un mensaje. A mí me gustó el primer mensaje, hermano, y tomé mi parte, y ojalá que usted también haya tomado su parte. Vamos a tratar de seguir de lo que el hermano estaba explicando. En esta oportunidad dice que el Señor Jesucristo llegó al templo, hermano. Alguien dijo, ¿será que se enojó el Señor Jesús? ¿Algún día se enojó? Se enojó, fíjese, hermano. Dios también se enoja. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. O sea que Dios se enoja, pero Dios no es nosotros rápido, hermano. Por eso a un hermano ya le dicen mecha corta, porque rápido se enciende y se enoja rápido. Pero yo no entendía por qué le decían así. ¿Por qué le dicen así al hermano? Le dije, es que lo que pasa que, ya ves, dijo que cuando una mecha es muy corta, rápido se enciende, dijo, así, por eso. A veces nosotros somos muy enojados, hermano, muy enojados. Pero Dios no es así. Dios es lento Él trata con nosotros, hermano. Dios resiste a los soberbios. Un día un hombre explicó esa palabra. ¿Cómo es cuando Dios resiste a un soberbio? Míreme, dijo, más claro es así. Para ir a pescar, dijo él, no todos los pescados se pescan de la misma manera. Dijo. Por ejemplo, dijo, hay pescados que con un atarrayazo se vienen. Hay otros pescados, dijo, que usted le pone una carnada pequeña y fácil los jala, dijo. Pero hay un pescado, dijo, en Estados Unidos le dicen el catfish, digo, pero aquí en Guatemala creo que le dicen el tacazonte. Ese pescado, dijo, ese no tan fácil usted lo jala. Usted tiene que darle una buena carnada, lo tira, dijo, y cuando usted siente que pica, no lo jala, dijo. Lo deja ahí, en lugar de jalarlo, le da más cuerda, y hasta que el pescado se canse. Cuando ya está cansado el pescado, usted lo jala, entonces viene. Así hace Dios con un soberbio. Dice que Dios deja, hermano, y uno cree que está engañando a Dios con sus actos, con las cosas que uno hace. Dios nos mira, nos deja, porque los ojos de Dios están en todo lugar mirando a los buenos y a los... Dios deja, hermano, deja. Cuando uno siente el jalón, hermano, es porque Dios está hablando a su vida.
Así hace Dios. Dios resiste a los soberbios. Y nosotros no, hermano, nosotros nos enojamos y rápido queremos ir a reclamar. ¿Y por qué dijo usted eso? No, Dios no es así. Pero el Señor se enojó cuando llegó al templo, hermano, y miró. Otro hermano por allá se levantó a enseñar y dijo él, vamos a hablar, dijo, porque solo venta piensan los hermanos ahora, dijo. Y la venta, dijo, es bíblico. No va a pensar usted, dijo, que no. Eso de hacer ventas es bíblico. No es bueno hacer ventas, dijo. Y citó este texto, hermano. Ese no está hablando de las ventas que hacen los hermanos. Si las ventas que hacen las mujeres, las hermanas, es para ayudar a la obra, hermano. ¿Cómo se va a enojar Dios que las mujeres van a hacer ventas? El Señor se enojó porque vio en el templo, hermano, y empezó a ver todos los que estaban ahí vendiendo palomas, algunos comprando. Se enojó. En otro evangelio dice que hizo un azote de cuerdas y se enojó y tiró todo lo que estaba ahí, hermano. ¿De qué nos estará hablando la palabra, hermano, cuando habla que el Señor llega y se enoja, hermano? Se enojó porque miró todo el desorden que había en el templo. La palabra dice, hermanos, en el Evangelio según Lucas capítulo 11, versículo 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Si usted lee la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De qué templo está hablando la palabra? Miremos, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo que vamos a leer, es el 6. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí vienen unas preguntas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, oiga hermano, los cuales son de Dios. Este cuerpo que tenemos nosotros, hermanos, es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por eso, si a usted le gusta pegarle a su esposa, porque hay hermanos que les gusta pegar a la esposa, hermano. Si usted le pega a su esposa, hermano, le está pegando al templo y morada del Espíritu Santo. También hay mujeres que le pegan a sus esposos. ¿No va a creer usted que no? Nosotros lo hemos visto, hermano. Hay hermanos que no creen lo que uno a veces habla, pero es verdad, hermano, hemos visto. Dijo el hermano, pero si usted es cabeza del hogar, le dije yo, ¿por qué usted no pone orden en el hogar? No, hermano, dijo, es que me da pena. Dijo. Mi esposa es bien enojada, dijo. Yo tengo que hacer por mi bien lo que ella dice. Y ella a veces me pega, hermano, dijo. Y si yo le quiero pegar, dijo, me va a llamar al 911, yo no quiero que me deporten. Dijo. Miedo tenía aquel, hermano. No va a tener miedo usted con la esposa, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo, hermanos, es templo y morada del Espíritu Santo.
como usted tiene que respetar a su esposa, usted respetar a su esposo. Por eso, hermano, eso es el motivo de que muchos matrimonios a veces se separan, hermano. Unos cuantos años y se separan, fíjese, hermano. Ahí había una hermana que dice que duró 12 años de novio, hermano. 12 años de novios. En 6 meses ya estaban separados, divorciados, hermano. 12 años de novio y 6 meses de casados. ¿Cómo lo ve? Duraron más de novio que de esposos. No, sí. ¿Por qué? Porque vienen los problemas a la vida. Y nosotros todo lo queremos arreglar a golpes, hermano. Nosotros todo lo queremos hacer a golpes. No es así. El templo, el cuerpo de nosotros, hermano, por eso el Señor se enoja. ¿Por qué el Señor se enoja con un creyente? ¿Cómo está su templo, hermano? El templo se contamina. El cuerpo, muchas veces, hermano, nosotros lo presentamos para hacer cosas que desagradan el corazón de Dios. Dice que el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Por eso la Biblia, hermano, nos advierte a nosotros. No nada más viene la palabra. Yo me quedaba pensando, hermano, todo lo que el hermano estaba explicando. No nada más viene la palabra viene porque Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón, hermano, Dios sabe, hermano. El otro día estábamos hablando nosotros un poco acerca de que si pecáramos voluntariamente, dice que el pecado está a la puerta. A veces nosotros pecamos voluntariamente y a veces involuntariamente, pero más lo hacemos voluntariamente. Sabemos que eso no lo podemos hacer y lo hacemos, hermano. Se presentó un joven después del partimiento, dijo, hermano, yo ya no partí el pan, dijo, porque me puse a pensar, dijo, en lo que el hermano estaba explicando. Y la verdad, dijo, la verdad, yo estoy haciendo cosas contra mi cuerpo, dijo. Yo me he masturbado muchas veces, hermano, muchas veces. Y yo ya no me siento digno para partir el pan. Por eso mejor, hermanos, yo prefiero decirle a usted, hay cosas, hermano, realmente que suceden y a Dios no le agrada, hermano, que uno peque contra su propio cuerpo. El corazón de Dios se enoja, hermano, porque este cuerpo en donde nosotros estamos viviendo, hermanos, es templo y morada del Espíritu Santo. El corazón se contamina, se llena de orgullo, vanagloria, se llena de soberbia. El corazón, hermano, como le decía ayer, un corazón vacío es el mejor nido para que Satanás haga estragos. Fíjese, hermano, alguien que no ora, que no lee, que no busca de Dios, que no viene a la presencia de Dios, fácil, hermano, es presa fácil para Satanás, el diablo. Y el diablo empieza a llenar nuestra vida, nuestro corazón de tantas cosas que lo único que hacen es contaminar nuestra vida espiritual. Y por eso que muchas veces nosotros no tenemos libertad para servirle a Dios, para presentarnos delante de Dios, como dice la palabra, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Venimos a la presencia de Dios, solo durmiendo, hay más solo dormir vienen a la presencia de Dios. No me lo tome a mal, hermano, pero si quiere dormir, duerma en su casa, ahí va a estar más cómodo. En su camita usted duerme mejor. En la presencia de Dios, hermano, uno tiene que estar escuchando la palabra de Dios, atento, hermano. ¿Por qué viene el sueño a la vida, hermano? ¿Por qué se viene a dormir un creyente a la presencia de Dios? El otro día le dijeron a una hermana, porque solo a dormir, solo llegaba y a dormir, solo. Pero eso sí, perseveraba más que los ministros, hermano. Ahí estaba todo el tiempo, habían 15 de oración, ahí estaba. Pero solo a dormir.
Hermana, nosotros nos alegramos, le dijeron, de que usted es muy perseverante, persevera. Pero ¿por qué solo a dormir bien a la... Que va, que vengo, hermano, dijo. Si yo a la fuerza vengo porque mi marido me obliga, no lo van a obligar a usted para estar bien a la presencia de Dios, hermano. Porque nosotros venimos porque realmente queremos estar en la presencia de Dios. Nadie nos obliga, hermano. Y hay cosas que se vuelven en nuestra vida, hermano, que contaminan nuestra vida, contaminan el templo. Pero hoy Jesús viene y dice, fuera del templo, las cosas que no están agradando mi corazón. Para eso viene el Señor, hermano. Dice que Él echó fuera del templo, sacó a los cambistas, sacó a los que estaban vendiendo. Y eso es lo que hace el Señor. Mire la palabra. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 1. Oiga cómo dice esta palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es fácil limpiarnos, hermano. La palabra de Dios, hermano, es el agua que limpia nuestra vida. Yo escuché el otro día que estaban diciendo que le dijeron a una joven, hazme el favor, saca agua de la pileta y llena ese tambo de agua que está ahí. Dice que la joven agarró una pichacha, hermano. Agarró una pichacha así grande. Pero ve que la pichacha tiene agujeros y empezó a querer agarrar el agua de la pileta hacia el fondo. La mamá le dijo, lo que estás haciendo no está correcto. No estás llenando el tambo de agua. Nunca vas a terminar así. Se da cuenta, dice que le dijo la joven a la mamá, lo mismo hace en usted la palabra de Dios. Usted no cambia su carácter todo el tiempo, lo mismo, la palabra no limpia su vida porque usted no recibe la palabra. Usted es como esta pichacha que le dijo la joven a la mamá. Y a veces así somos nosotros, hermano. Tal vez puede haber un buen mensaje, hermano, puede haber la palabra, llega. Pero cuando llega la palabra, ¿sabe qué dice a veces el creyente? Aquel está hablando porque sabe que yo soy. Uno se toma muy personal la palabra, hermano. Si usted quiere enojarse con el enseñador, enójese primero con Dios. Don Ismael López dice, o arranque la hoja de la Biblia, entonces ahí se queda usted tranquilo. Porque si la palabra de Dios está aquí, hermano, es para nosotros. La palabra nos limpia, nos purifica, nos enseña, nos muestra, nos hace entender. La Biblia dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, alumbra el entendimiento. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino, dijo aquel hombre. Y el profeta dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tus palabras me fueron por gozo y por alegría en mi corazón. Y el trato del Espíritu Santo es, amados, dense cuenta que tenemos promesas, así, dense cuenta que tenemos promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿O le gusta estar sucio a usted, hermano? Si a usted le gusta estar sucio, no se va a limpiar. Si a usted le gusta estar así una vida sucia delante de Dios, no se va a limpiar. Porque Dios puede limpiarnos. Dios viene para limpiar nuestra vida. Él conoce nuestra vida. Tenemos promesas que Dios ha hablado en su palabra. La Biblia, hermanos, está llena de promesas. En la Biblia hay promesas que se pueden cumplir en nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo 128, el hombre que teme a Jehová. Y hay unas características
del hombre que teme a Jehová. ¿Se acuerda usted de las mujeres que tuvieron temor de Dios para pecar en contra de Dios? La Biblia dice, y por haber temido las mujeres a Dios, Jehová prosperó sus familias. Hay promesas en la Escritura, pero como no hay temor de Dios, hermano, no nos queremos limpiar nosotros. Hay veces, hay hermanos que se consideran muy sabios porque saben unos cuantos textos, saben la Escritura, pero la Biblia dice, hermano, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que si usted se quiere considerar sabio, primero se tiene que considerar con temor de Dios en su corazón. Y el temor de Dios no se manifiesta ahorita que estamos todos, porque ahorita que estamos todos aquí, mire, solamente miramos nuestros rostros, pero hay cosas, hermano, hay creyentes que tienen secretos, fíjate, hermano. Hay cristianos que tienen secretos, y esos secretos un día van a salir a la luz. Hay hermanos que hacen cosas en oculto, y así están viviendo una vida sucia delante de Dios, hermano. Usted puede engañarnos, a todos podemos engañarnos, pero a Dios no se le engaña, hermano. A nosotros nos contó un hermano lo que sucedió. Dice que el hermano hubo un día que se fue y vio, decía, hay un lugar para masaje. El primer día dice que se fue y se paró frente al lugar. Mira, hermano, dijo, yo quería entrar, la verdad, yo iba a entrar, pero me acordé, dijo, y Dios me libró, me fui, dijo. Pero mire cómo hace el diablo, hermano, es terrible el diablo. La otra vez dije, voy a llevar $100, voy a llevar tarjeta, dice que dijo él. Si aceptan tarjeta voy a entrar, si no, no voy a entrar. Se fue y se entró. Yo quiero que me haga un masaje, dice que dijo el hermano. Así son $120. No, solo traigo tarjeta, dice que dijo. Ya le habían dicho al hermano cuánto valía. Solo, no podemos atenderlo. Si quiere vaya a sacar cash. No, se fue. Ya era la segunda vez. Mira el pensamiento del hombre, hermano. ¿Hasta dónde puede llegar el pensamiento, como decía el hermano, cauterizado? Una conciencia cauterizada, hermano, ya está. Algo, un empujoncito y voy a llevar $100, dijo el hermano. Si me aceptan así voy a pasar, si no, no voy a pasar. Cuando la mujer escuchó que digo, yo traigo nada más, venite con esos 100 las, ahí se quedó el hermano. Nosotros mismos buscamos nuestro mal, hermano, pero porque nuestra vida está sucia delante de Dios. Yo he escuchado a predicadores, hermano, a enseñadores decir unas palabras, uno se queda a veces, hermano, uno se queda perplejo, atónito a veces, hermano. Es cierto, hay bromas que se pueden hacer, hermano, pero todo tiene un límite. Pero hay hermanos que así se suben a ministrar la palabra y tienen una vida sucia delante de Dios, hermano. ¿Cómo no se va a enojar Dios con nosotros así, hermano? Nosotros desafiamos a Dios al hacer esas cosas, hermano, y tal vez lo podemos hacer. La cosa es cuando venga el castigo en nuestra vida, hermano. Está bien si a nosotros, y si tenemos hijos, hermano, ¿le gustaría a usted que a su hijo le toque pagar un castigo que usted está cometiendo? Un hermano tuvo que confesar su pecado. 26 años en adulterio. Secuestraron a la hija, secuestraron a la mamá, secuestraron a su esposa y no confesaba, hasta que yo, hermano, tengo 26 años de estar en adulterio. Con Dios no se juega, hermano, con Dios no se juega. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y Dios, hermano, nos da tiempo. Dios nos habla, Dios nos ama a nosotros. Por eso que Dios envía su palabra, dice, limpiémonos de toda contaminación, todas las cosas que nos contaminan a nosotros, desde el orgullo, vanagloria, envidia y tantas cosas que hay en nuestra vida.
si usted y yo nos limpiamos, Dios puede obrar en nuestra vida. Pero si usted y yo no nos limpiamos, hermano, van a venir consecuencias a nuestra vida que después lo vamos a lamentar. El apóstol Pablo dijo, guiado por medio del Espíritu Santo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios, oiga hermano, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice la palabra de Dios. Si usted destruye el templo de Dios, Dios lo puede destruir a usted. Si nosotros hacemos cosas y las ocultamos, podemos ocultarlo. ¿Se recuerda usted cuando Moisés mató al egipcio? Dice que Moisés mató al egipcio, nadie me vio, nadie me vio. Según él, que nadie lo había visto. Pero cuando se encontró con otros hombres que le dijeron, nos vas a matar así como mataste al egipcio, él pensó que nadie lo había visto, hermano. Es que delante de Dios nadie se escapa, hermano. Si hay secretos que usted está guardando, limpies, hermano. Saque todas esas cosas que destruyen su templo, que destruyen su vida espiritual, antes que Dios lo vaya a destruir a usted. Si usted ya está viviendo en fornicación, si usted ya está en adulterio, no lo ha confesado, es mejor confesarlo, es mejor pasar un momento de vergüenza aquí en la tierra, hermano. Es mejor recibir la disciplina de parte de Dios y no que después sea grave lo que suceda en nuestra vida. Hay hermanos que no confiesan su pecado y lo ocultan. La Biblia dice que el que no confiesa su pecado no prosperará jamás, hermano. Pero el que confiesa y se aparta alcanza misericordia delante de Dios. Y cuando nos limpiamos, Dios hace una obra maravillosa en nuestra vida. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Oiga pues, ¿cómo dice la palabra? Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo que vamos a leer es el capítulo 2. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, los versículos que vamos a leer, o el versículo, es el versículo 21. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 21. Leamos el 20 y el 21. Pero en una casa o en un templo, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero oiga esta palabra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué le parece? Si alguno se limpia, si alguien, mire cómo trata Dios, si alguien quiere, pues, ya Dios no obliga, hermano. Si alguno quiere limpiarse, puede ser un instrumento útil. ¿Le gustaría a usted ser un instrumento útil? Un instrumento de honra que Dios use, hermano, que Dios lo honre a ustedes. El Señor dijo, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. El Señor lo puede honrar, lo puede exaltar a uno, pero ¿por qué muchas veces Dios no nos honra, hermano? Se acercó un hermano conmigo el otro día, hermano Pedro, dijo, yo tengo 11 años de estar predicando, nunca he visto un convertido, hermano. Digo, ¿por qué será que yo no he visto un convertido, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Dijo, ¿por qué no hay prosperidad en mi ministerio? 11 años y hay unos chistos que apenas están empezando. Dijo, ya miran convertido, pero tal vez han hallado más gracia delante de Dios que usted. Imagínense, solo pensar eso ya es envidia, hermano. Pensar yo que aquel mira convertido y yo no, eso es envidia, hermano.
Hay cosas en nuestro corazón, hay cosas en nuestra vida que las tenemos que sacar. Saquemos las cosas del templo, de nuestro templo, que no nos ayudan para crecer, para poder prosperar nosotros, hermanos, en nuestra vida espiritual. Todas esas cosas que llegan a contaminar nuestra vida. Por ejemplo, hermano, la raíz de amargura. El escritor a los Hebreos dijo: miráis, dijo él, mirad que nadie se deje alcanzar de una raíz de amargura, porque brotando, dijo, no sea que todos vengan a ser contaminados. Con uno que empiece, hermano, a decir: ¿por qué no hacemos esto? Hacemos contra aquellos, y se levanta uno y lo hacen. Se puede, hermanos, van a contaminar a todos. La raíz de amargura es terrible en la vida, hermano. Un creyente que vive en raíz de amargura todo el tiempo, todas las cosas lo ve mal, no le gusta esto, no le gusta el otro, no lo puede ni voltear a ver porque se enoja. Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere eso de nosotros. Limpiémonos, hermano. Limpiémonos. Es tiempo de limpiar nuestra vida, de sacar las cosas que no nos convienen, para que nosotros empecemos a glorificar a Dios. Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. Así dijo Él: un mandamiento nuevo os he dado, que os améis los unos a los otros. El mismo Señor lo ha dicho, hermano. Pero muchas veces, hermano, le damos lugar en el corazón a la envidia. Nosotros no tenemos que tener lugar para la envidia en nuestro corazón, hermano. Para la envidia no tenemos que tener lugar. Yo siempre he ido a dejar a mis niños a la escuela, y ahí en la entrada de la escuela de ellos, hermano, hay un gran letrero así en inglés. Dice ahí: no place for hate. Dice: no hay lugar para el odio. En otras palabras, así, no hay lugar para el odio en una escuela, hermano. Y a veces, hermano, el odio existe en la iglesia, hermano. No debe de haber lugar en el odio, hermano, en la iglesia para el odio. Debemos que Dios nos aleje de eso, hermano. En la iglesia, hermano, nosotros debemos de aprender a soportarnos, de amarnos, de respetarnos. En la iglesia, hermano, si usted ve a un hermano tener necesidad, ¿sabe qué es lo que usted tiene que hacer? En lugar de burlarse del hermano, tenderle la mano, tiéndale la mano. Pero nosotros no, hermano. Él se metió, que mire cómo salga. No hay, hermano, no se muestra el amor. Y Dios quiere que nosotros estemos lejos de todas esas cosas, que cuidemos el templo de Dios que Él nos ha dado. El Espíritu Santo mora en nuestra vida. Nosotros hemos sido lavados, limpiados, redimidos con la sangre del Señor Jesús. Y por eso el Señor Jesús llegó y dijo: fuera de aquí todo esto que no es lícito que esté aquí. Lo mismo hace Dios. Viene y quiere sacar de nuestra vida todas las cosas que están mal en nosotros. Y yo no le estoy diciendo solo a usted, posiblemente hay cosas en mí también que están mal, y Dios quiere que lo saquemos, porque la palabra, hermano, no es solo para usted, no solo para usted, desde que el que está hablando aquí hasta el último que está sentado ahí atrás. La palabra de Dios es para todos, hermano. Si la recibimos, la palabra tiene un efecto maravilloso en nuestra vida. La palabra empieza a limpiar, a purificar nuestra vida, y eso es lo que Dios anhela. ¿Le gustaría ser un vaso útil para la honra y gloria de Dios? ¿Le gustaría que Dios la usara como un vaso útil para su gloria? Si realmente nosotros queremos, hermano, que Dios nos utilice, la Biblia dice así: que si alguno se limpia de estas cosas. ¿Qué cosas? Y esto, hermano, no puedo decirle yo: usted está mal. No. ¿Sabe cómo funciona esto? Cada uno de nosotros hoy nos vamos a hacer un autoexamen. Esa conciencia, hermano. Esto no puedo venir yo y decirle: usted está mal, hermano. No se puede. Cada uno de nosotros, hágase un autoexamen, califique cómo está su vida. Diga usted: ¿será que hay odio en mi corazón? ¿Será que hay envidia en mi corazón?
¿Será que he hecho yo cosas en oculto que no lo he dicho? ¿Será que hay cosas que yo he hecho y nadie me ha visto según yo? ¿Será que hay cosas que tal vez yo ya estoy en fornicación o tal vez ya estoy en adulterio y nadie lo ha visto? Si hay algo, usted mismo hágase un autoexamen. Y si sí, si alguno se limpia, será un instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Romanos en el capítulo 6. Romanos en el capítulo 6. Aquí nos vamos a concluir. Romanos capítulo 6, versículos que vamos a leer del 12 al 14. Oiga cómo dice esta palabra. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, oiga hermano, ¿a quién? A Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oiga hermano, un día el apóstol dijo, si alguno, dijo, fue vencido por alguno, por otro, viene a ser esclavo del que lo venció. Si el diablo ya lo venció a usted, usted viene siendo esclavo del diablo porque está ocultando lo que ya hizo. Y el apóstol en esta oportunidad dijo, no presenten sus cuerpos o sus miembros al pecado. No hay que presentar. Una hermana va de bailar, qué pena, un cumpleaños, hermano. Y de paso que lo graban, fíjese hermano. Llegó otro hermano con nosotros, dijo, ustedes son unos alcahuetas, dijo, porque no le dicen nada a tal fulana. Miren, dijo, miren, está ahí en una fiesta, dijo. Pues ni que nosotros no podemos estar en la vida de todos, estar investigando quién está en una fiesta. Eso es a conciencia, hermano. Los ancianos, los encargados, no van a estar tras de usted todo el tiempo viendo que usted hace bien, que usted hace mal. Eso no es así. Y otra hermana dijo, bueno hermanos, dijo, yo trabajo en una tienda, dijo, yo he visto, dijo, yo me he dado cuenta. Tal fulano, dijo, todos los días pasa a comprar a su Bud Light, dijo, y lo mete en una bolsa. No lo piensan cortar ustedes, yo ya se lo dije a usted. No hermano, no podemos. No podemos. Si él no viene a confesar su pecado, no podemos hacerlo. Eso, hermano, Dios, hasta en eso Dios nos ha dejado libre albedrío a nosotros. Pero muchas veces nosotros no entendemos. Somos obstinados, hermanos, somos necios. Nosotros creemos que podemos engañar a Dios. De Dios nadie se burla, hermano. Podrán pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, todo el tiempo que usted quiera. Pero tarde o temprano, el pecado no se puede enseñorear de nosotros si nosotros no le damos lugar. Pero cuando ya el pecado ya se ha consumado, hermano, cuando el pecado ya se ha consumado, ya no hay nada que se pueda hacer. Entonces el pecado empieza a gobernar nuestra vida nuevamente. Y es cuando nosotros ya podemos venir y con una conciencia mala partir el pan, y así partir el pan y sin saber que dice la palabra que el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, hermano. Lo podemos hacer, lo podemos hacer. No se tiene que hacer, no se tiene que hacer. Pero Dios, tarde o temprano, hermano, va a tener que sacar a luz todas las cosas. Y en esta tarde, hermanos, Dios quiere que nuestro templo nosotros lo cuidemos. Nuestro templo nosotros, hermanos, lo respetemos.
Por eso si hay jóvenes que están en una relación, es bueno, hermana, que usted le ponga un límite al joven. No va a dejar usted que el joven esté tocando por aquí. Es que si no, no me querés. Eso es mentira. Eso es falso. No existe eso. Si usted verdaderamente también quiere a la joven, tiene que respetar. La joven se tiene que dar a respetar, porque no presentéis vuestros miembros al pecado. No. Saquemos, limpiémonos de toda contaminación y el Señor va a obrar en nuestra vida y vamos a ser un instrumento útil para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor nos ayude a entender su palabra y que Él la bendiga en nuestros corazones. 263. Concédeme, Jesús, poder y gracia para comprender cuán dulce es tu amor y hazme tú con santidad del cielo la felicidad. Aún aquí gozar, impárteme la santa sed de conocerte a ti, entonces la virtud de tu perfecta salvación y gozará mi corazón de amor la plenitud. Oh, santifícame, Señor, llena mi alma de tu amor. Permíteme oír tu voz, tu rostro contemplar, tu hermosura admirar, y en ti por ti vivir. Nuestro Dios y bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él, bendito Padre, hoy nosotros, bendito Dios, gozamos de las promesas, bendito Padre, y de una heredad, bendito Dios, contigo en los cielos. Gracias, Padre eterno, te damos por el Señor Jesús. Un día el apóstol Pablo, bendito Padre, pudo decir que Él se hizo pobre, bendito Dios, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. En esta hora, Padre, te agradecemos, bendito Dios, porque nos has permitido, bendito Padre, poder estar en tu presencia, para oír, bendito Dios, tu palabra preciosa, la cual, Señor, has enviado a cada uno, bendito Padre, a nuestros corazones. Gracias, Padre eterno, te damos porque tú envías tu palabra. Tu palabra dice, bendito Dios, que tú envías tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, bendito Dios. Por eso, Padre eterno, te agradecemos, Señor, y te damos gracias, bendito Padre, por tus vasos, los cuales tú has enviado. Sabemos, bendito Padre, que tú los has usado como canales de bendición para impartir tu palabra preciosa en esta tarde. Gracias, Padre eterno, porque un día, Señor, estaremos contigo en los cielos,
Pero entre tanto, bendito Padre, tú nos estás guiando, instruyendo, bendito Dios, por medio de tu santa palabra. En esta hora, Padre, te pedimos, te suplicamos, bendito Dios, que tú guardes, bendito Dios, a todos nuestros hermanos, bendito Padre, que viven por fe y andan, bendito Dios, visitando todas las asambleas, bendito Padre. Seas tú guardándolos, bendito Padre, cuidándolos, Señor, en todo el camino, bendito Padre, porque sabemos que el anhelo y el propósito, bendito Padre, es sembrar tu palabra. En esta hora, pues, Padre, te pedimos por la predicación del Evangelio, deseamos ver tu gloria, tu poder, bendito Padre, como también te pedimos, Señor, por la oración de nuestras hermanas. En esta hora, pues, Padre, nosotros recibo las gracias, la alabanza, porque todo lo hemos hecho en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Un momentito más de atención. Los hermanos nos informan que la oración de hermanas será a las 4:30, dentro de pocos minutos. La predicación del Evangelio será a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche la oración de los jóvenes. Los servicios normalmente en este lugar son los martes, oración a las 7 de la noche, jueves, oración en San Rafael, 7 de la noche, viernes, enseñanza aquí en el local, 7 de la noche. Para este sábado, predicación del Evangelio en la ciudad de Sunny Valley, California. Solamente y buenas tardes para todos. Hermano, buenas tardes. Yo pensé que se iba hoy. No, hasta mañana. No, para mañana. Así es. Vamos a estar todavía. Buenas tardes, mi hermano. Hermano Elmer. Para el cafecito. Mi hermano David. Sí,